Muy bien, hermanos, damos gracias al Señor otra vez y vamos a entrar en esta parte del mensaje, u homilía o sermón, tiene varios nombres. Y les invito entonces a abrir la carta donde hemos estado llevando una serie de estudios, de mensajes, que la tenemos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y estamos en el capítulo 5, en el versículo 23. Hasta ahí hemos llegado. Ahora, hermanos, nosotros hemos dicho que la palabra del Señor está haciendo un planteamiento. En todo este pasaje hemos visto que hay dos maneras de vivir la vida. Una, andando en el Espíritu Santo. Para eso hay que entregarse uno a Cristo. Si uno no se entrega a Cristo, no va a tener el Espíritu Santo. No va a tener una experiencia de salvación. Y la otra manera de vivir en este mundo es andando en la carne. Y la carne pues no es el cuerpo humano, sino que lo que quiere decir la Biblia con la carne es andar en el pecado. ¿Cuál es el pecado? Un poco arriba en el versículo 19 menciona algunas de las cosas que hacen las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Allí menciona en el versículo 19 adulterio, dice manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, el desorden inmoral y sexual, la inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Es muy interesante que la raíz griega que ha traducido hechicerías viene de una palabra que es farmakeia, de donde viene farmacia, y aquí tiene que ver con todo tipo de sustancias alucinógenas que pueden, además de perjudicarnos en la vida física, nos ponen en contacto con el mundo espiritual, y por eso es que a veces hay tanta confusión en la mente de las personas. Y vienen las enemistades, los pleitos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, envidias, homicidios, borracheras. Y todas esas cosas, dice aquí Pablo, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, los que viven en esas cosas, no heredarán el reino de Dios. No tendrán una vida en Cristo, ni aquí ni en la eternidad. Y bueno, luego vienen los frutos del Espíritu Santo. La persona que es verdaderamente cristiana y que anda en los caminos del Señor y tiene el Espíritu Santo, pues su carácter va a ser transformado. Ya no va a desear vivir en estos pecados, sino que ahora tiene el Espíritu Santo y entonces va a tener una personalidad diferente, un carácter diferente, y se van a manifestar en su vida los frutos del Espíritu Santo, y hemos visto varios. Allí en el versículo 22 menciona el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe o fidelidad. Todas esas cosas son propias de una persona cristiana, y la persona cristiana tiene que distinguirse porque tiene este tipo de carácter y de personalidad. Y hoy hemos llegado a mansedumbre en el versículo 23. Otro fruto del Espíritu Santo, mansedumbre. Nosotros tenemos mansedumbre, es lo que tenemos que preguntarnos. Ahora, esta palabra mansedumbre, que es un fruto del Espíritu Santo en la vida de un creyente, ha sido traducida de un término griego que también significa amabilidad, suavidad, dulzura, docilidad. Todo eso se puede describir como mansedumbre. Ahora, los expertos en caballos, los que llaman
jinetes, toda esta gente, a ellos también se les llama amansadores. ¿Y por qué se les llama amansadores? Porque ellos empiezan a trabajar un caballo que es casi salvaje, brioso, y entonces a través de una serie de técnicas y de aplicar el dominio con las riendas y con el cabestro lo van domando hasta que el caballo llega a ser manso. Y por eso decimos a veces, escuchamos a gente diciendo, no, es que el caballito es muy manso, ¿no? Entonces la idea es que la mansedumbre, en este ejemplo, trae eso, tranquilidad, docilidad. Ahora, desafortunadamente hoy en día, ser manso parece que es un defecto. Porque para tener éxito en este mundo competitivo se necesita es ser fuerte, sagaz, no dejarse dominar de nadie. Significa imponer mi voluntad sobre los demás. Pero la mansedumbre como fruto del Espíritu Santo nos ayuda a someternos a la voluntad de Dios en sumisión y confianza. Entonces, lo salvaje que hay en nosotros va estando bajo el control y el dominio del Espíritu Santo hasta que expresamos el fruto de la mansedumbre. Entonces, la mansedumbre consiste en poder controlar nuestro ímpetu, nuestro impulso. Y cada persona es diferente, ¿no? Cada persona reacciona diferente. Pero hay algunos ejemplos en la Biblia, por ejemplo, Moisés. Moisés, siendo joven, en su celo por la justicia, un día mató a un egipcio por defender a su hermano. Y conocemos la historia, él tuvo que huir, ¿no? Muchos años, hasta que después Dios lo llamó para que fuera el liberador. Pero mire usted que el Espíritu de Dios fue trabajando en el corazón de Moisés hasta que fue transformado por la gracia de Dios, de manera que él llegó a ser muy manso. Uno encuentra en Números, vamos a mirar la Biblia algunos versículos, pero en Números, en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 12, versículo 3, Números capítulo 12, versículo 3. Mire lo que dice la escritura de Moisés. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Mire usted un hombre que de la ira mató a otro, después de muchos años, bajo la influencia de Dios, fue transformado y llegó a ser muy manso. Moisés. Asimismo David. David era un hombre valiente, ¿no? Pero muy manso. Era un guerrero de los mejores que ha habido, pero era muy manso. Entonces, uno encuentra, por ejemplo, un incidente en la vida de David en Segunda de Samuel, capítulo 16. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 5. Es un incidente muy interesante, porque David está huyendo nada menos que de su hijo Absalón, el hijo que quiso apoderarse del trono. Y esa es la historia, usted la puede leer en la casa, pero vamos a leer un pasaje interesante de esa historia. Dice, y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl. Salió un descendiente de la familia de Saúl, del rey Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David.
y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, a David: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Un general que estaba con él. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo a David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que me maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Entonces David hubiera podido decirle al general: quítele la cabeza, que respete. Pero dijo: no, déjelo. Esto es plan de Dios. No tengo ningún derecho. A lo mejor lo que hice es cierto. Soy un hombre sanguinario y violento. De manera que el manso pasa por alto la ofensa, no porque es cobarde, sino porque no necesita devolver mal por mal. Los hombres en la antigüedad, ¿cómo resolvían sus problemas? Igual o peor que hoy. La tendencia era vengarse del mal recibido. Para los griegos, vengarse uno era una virtud. Entonces, la tendencia era vengarse del mal recibido porque esa actitud era la correcta. Pero es que esa actitud de vengarse es propia de nuestra depravación humana, de nuestra naturaleza carnal pecaminosa. En consecuencia, esa actitud de vengarse es consecuencia del pecado original. Nosotros somos personas vengativas, rencorosas. Traemos eso en nuestra naturaleza humana. Nosotros sabemos también que el pueblo de Israel, y por eso Moisés tuvo que legislar, tenía leyes morales y ceremoniales, y tenía leyes civiles. Una de esas leyes civiles promulgada por Moisés se llamaba la ley del talión. Hemos oído de eso. Éxodo capítulo 21. Creo que ahí está el origen de la ley del talión, una ley civil para el pueblo de Israel. Por ejemplo, aquí hay un caso. Éxodo capítulo 21, versículo 22. Dice: si algunos riñeren, si hay dos personas que se trenzan en una pelea, e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiera el marido de la mujer, y juzgaren los jueces, porque Israel tenía jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esa era la ley entre los israelitas, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué buscaba esa ley? Primero, que cada quien recibiera la retribución exacta conforme a la falta cometida. Segundo, que las víctimas recibieran la compensación exacta. Es decir, si alguien le saca un ojo a otro, no hay que matarlo por eso,
pero hay que sacarle un ojo para quedar nivelado. O si le saca un diente, la víctima solo tiene derecho a sacarle uno de los suyos. Entonces el castigo es proporcional a la falta cometida. Y todo eso buscaba entonces restringir la venganza y la violencia. Los únicos facultados para aplicar esa ley naturalmente que eran los jueces de Israel. De manera que hasta el tiempo de Cristo existía esto, pero los fariseos, que tanto habla el Nuevo Testamento, parece que habían dañado la ley en vez de ser un remedio se convirtió en una enfermedad peor. Era para que no tomaran venganza el uno del otro. Y en el Antiguo Testamento entonces se prohibió la venganza, sino que el ofensor tenía que pagar con algo y resarcir a su víctima. Ahora, nuestro Señor enseñó en Mateo 5:38. Mateo 5:38. Mateo 5:38. Algo muy tremendo. Mateo 5:38. ¿Qué dijo el Señor? Ya en el Nuevo Testamento. Dijo, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. O sea, el Señor le dice a todos los que están allí que esa era la ley antigua. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. ¿No? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia el que es malo? Según lo que acaba de decir el Señor. Nuestra actitud natural, o sea, lo que uno siente de manera natural es matarlo. Pero es que eso no nos compete a nosotros. El Señor quiere enseñarnos es cómo debe ser nuestro comportamiento ético y moral en nuestras relaciones personales. Nosotros tenemos que manejar nuestras relaciones personales y manejarlas basadas en el perdón y no en la justicia personal. Y por eso el Señor dice, no resistáis al que es malo. ¿Y qué significa la palabra resistir? La palabra resistir significa, lo que está diciendo el Señor aquí es no ponga resistencia. ¿Qué es lo que quiso decir el Señor entonces con esto? Una regla de interpretación de la Biblia es que hay pasajes que no se pueden tomar literalmente. El Señor no está diciendo aquí que tenemos que premiar al delincuente, que tenemos que dejarlo que se salga con la suya. Y el problema está en que durante mucho tiempo se enfatizó el amor de Dios, tanto que se pensó que al malo hay es que amarlo, perdonarlo y exonerarlo de toda culpa, inclusive no someterlo a la justicia. Pero eso es un amor malentendido, un amor que no enseñó Dios. Lo que el Señor quiere decirnos es que en cuanto sea posible no tomemos represalias, no hagamos justicia por nuestra propia mano, porque para eso están las autoridades judiciales. Ahora, yo he escuchado en los noticieros que la gente dice, no, pero yo cómo voy a poner una denuncia, yo cómo voy a poner a llamar a la policía, ahí me voy a quedar esperándolo, o para qué denuncia un delincuente, se lo meten a la cárcel y a las 2 horas está fuera. Tristemente a veces la justicia tiene sus defectos, pero aún así el Señor dice que nosotros no podemos vengarnos con nuestra propia mano.
Así que lo que el Señor interpreta o lo que debe interpretarse aquí es que lo que Él está diciendo es no se enfrenten con el hombre perverso. La idea es no paguen con la misma moneda. No nos podemos igualar al impío. Y entonces el Señor usa un ejemplo hiperbólico. ¿Qué es algo hiperbólico? Algo hiperbólico es algo exagerado. La Biblia está llena de hipérboles, o sea, parábolas exageradas. El Señor dice aquí lo siguiente, que ya leímos, dice, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Esa enseñanza es literal? Claro que no, porque el Señor tuvo esa experiencia y Él no se quedó callado. Miremos Juan 18, 19. Juan 18, 19. Juan 18, 19. El Señor está bajo juicio para ser crucificado. Le van a aplicar la pena capital. Y está bajo interrogatorio del sumo sacerdote. Dice allí, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús en Juan 18, 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. O sea, le dijo, bueno, hágame el favor y me dice qué es lo que usted está enseñando. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. En otras palabras, el Señor le dice, yo puedo quizás decir mentiras, aunque el Señor nunca lo dijo. ¿Por qué no le pregunta a los que me han escuchado? Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? El Señor le dijo al alguacil, ¿usted por qué me golpea? ¿Dónde está lo malo que yo he hecho? Y por eso decimos que esa enseñanza de la otra mejilla pues no debe tomarse literal. Ahora, el Señor aquí no está herido en su orgullo personal, está protestando ante la injusticia, ¿no? ¿Qué quiere decir el Señor entonces con todo esto? El impulso natural de nosotros los seres humanos es devolver golpe por golpe, porque ese es nuestro instinto natural. Pero ¿cuál es el resultado cada vez que nosotros respondemos golpe por golpe? Es mayor conflicto, mayor problema. Y es por eso que el Señor dice que es mejor evitar y negarse a uno mismo y no tomar represalia. Poner la otra mejilla significa no tomar venganza por cualquier agravio que nos hagan. Y el problema es que estamos en un mundo donde hay personas que son así, vengativas, rencorosas. Tenemos que cuidarnos de esa actitud, porque el Señor vino a enseñarnos a perdonar y a amar. Bien, entonces viene una pregunta. ¿Cómo reacciona usted cuando lo ofende a alguien? Pues a mí cuando me ofenden, a mí me da mal genio. ¿Cómo reacciona usted? Se pone de una vez a denigrar, a decirle tal por cual me ofendió, entonces me las va a pagar. Voy a ver cómo le cobro lo que ha hecho. La Biblia dice que es mejor orar y dialogar si se puede
con la persona para zanjar la diferencia. Eso es poner la otra mejilla. Ahora, el Señor no está diciendo que en casos graves no nos podemos defender. Aún nuestra Constitución consagra el derecho a la defensa ante un peligro inminente. De manera que si la cosa se pone muy complicada y hay tiempo, quizás podamos acudir a las autoridades, como ya lo dijimos, porque las autoridades están puestas por Dios, no los que la ejercen, porque pueden ser gente perversa y mala, pero la autoridad y la justicia son para preservar el orden social. Así que no podemos devolver mal por mal. Y tenemos que llegar al punto en que el Espíritu Santo que está en nuestro corazón nos ayude a resolver los problemas de esa manera mansa. Ahora, hermanos, como dije, no somos mansos por naturaleza. Nuestra depravación humana es antagónica con el espíritu de mansedumbre. Nosotros no nacemos con el amor de Cristo, ni con el deseo de perdonar. Nacemos con el deseo de vengarnos. Solo el Espíritu Santo produce en nosotros ese fruto de la mansedumbre. Y el modelo de mansedumbre fue nuestro propio Señor Jesucristo, porque en Mateo 11:29, es un versículo interesante, Mateo 11:29. Mateo 11:29. Mire lo que dice el Señor. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros. O sea, lleven mi carga y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No? Lo cual quiere decir el Señor que tenemos que imitarlo. Entonces la mansedumbre primero es entregar nuestra vida a Dios, es doblegar nuestro ego, humillarnos como el Señor lo hizo, dejar la autosuficiencia y depender de Dios como lo hizo Jesús. Ahora, eso es madurez cristiana. La madurez cristiana consiste en ir entendiendo que realmente no hay nada bueno en nosotros. En nosotros no hay nada bueno. Somos pecadores de quienes Dios ha tenido misericordia. Por eso nosotros tenemos que tener paciencia y ser mansos. El apóstol Pablo no se consideraba tan importante. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:9, el famoso apóstol Pablo, en 1 Corintios 15:9, habiendo desarrollado un ministerio tan poderoso. ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? Mire, ahí está en 1 Corintios 15:9, decía, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios antes de su conversión. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces Pablo decía, yo no soy nada, lo que soy ahora es por la gracia de Dios que me ha ayudado. Y antes de su muerte, también él dijo algo sobre su situación. Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15. Mire lo que decía el apóstol Pablo. En su testimonio decía, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces uno tiene que decir es eso, yo soy el primero de los pecadores.
Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros cuando viene a morar en nuestra vida. El fruto de la mansedumbre empieza a crecer en nuestras vidas. El Espíritu nos dirige como dirigió a Pablo y empezamos a darnos cuenta que nuestra buena herencia, nuestra posición, nuestra educación, nuestra religión, nuestras buenas obras son una cantidad de basura cuando pretendemos usarlas para acreditarnos delante de Dios. No hay nada bueno que podamos entregarle a Dios. Todo es por su amor y su misericordia que nos transforma. Y por último, hermanos, la mansedumbre es una bendición de Dios. Porque los mansos andarán en el camino de Dios. Salmo 25:9. Salmo 25:9. Salmo 25:9. Mire usted lo que decía David. Leemos desde el 8, dice, bueno y recto de Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Nuestro Dios nos enseña el camino. Y el 9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Cuando nosotros somos así. Entonces, eso, la mansedumbre nos da docilidad, nos enseña que no sabemos todo, que tenemos que aprender mucho de los demás, que tenemos que someternos a Dios. Todo esto. Y los mansos son muy útiles en el reino de Dios, porque Gálatas 6:1, ¿qué nos enseña? Gálatas 6:1, donde estamos, pero un poco atrás, adelante, Gálatas 6:1, adelante de lo que estamos tratando. Dice, hermanos, esto es para usted y para mí, para la iglesia. No fue para alguien de hace 2000 años. Es vigente para usted, hermanos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Entonces estamos aquí en el culto y salimos afuera y resulta que pasamos por allá por un cierto lugar y encontramos al hermano borracho y por eso no vino al culto. Un ejemplo, ¿no? Y entonces lo sorprendimos en la falta. Dice, vosotros que sois espirituales, o sea que somos cristianos, que tenemos el Espíritu Santo, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces la tendencia nuestra es, no, yo soy más santo, yo soy mejor, yo soy más consagrado, yo voy todos los domingos al culto, yo doy todos mis diezmos de lo que gano, como el fariseo. Y entonces cuando pillamos a alguien en alguna cosa, le caemos encima y lo rematamos, porque somos más santos y no toleramos las deficiencias de nadie. Y así pues no somos útiles en el reino de Dios, tenemos que ser útiles en el reino de Dios. Y si vemos a alguien en pecado, sabemos que también la Biblia nos enseña cuál es la disciplina bíblica, ¿no? Recuerden, la disciplina bíblica es un principio que tenemos que tener presente. Si un día de esto yo veo por allá un hermano o una hermana saliendo de un motel que no es la casa de ella, entonces, y es miembro de la iglesia y muy consagrada y todo eso, ¿qué tengo que hacer? No ponen a chismosear. Tengo es que llamarla o llamarle y decirle, hermano, mire, ¿usted qué estaba haciendo allá? En ese lugar. ¿O es que usted ahora trabaja en la administración pública y estaba haciendo algo allá? ¿Qué está haciendo?
Si la persona se arrepiente, entonces yo la abrazo y le digo, bien hermana, adelante, cuente con mi apoyo. Pero si no se arrepiente y se rebota, como decimos popularmente, tengo que llamar a 2 hermanos y citarla para que exponga por qué estaba allá con alguien que no era su marido. Y si también se rebota con 2 o 3 y no acepta, pues tengo que traer aquí el tema a la iglesia, y la iglesia tiene que llamar a la persona a ver si al fin recapacita y estar orando. Y si tampoco lo hace, entonces hay que sacarla de la iglesia, hermano, y decirle, señora o señor, mucho gusto, lo queremos mucho, ya lo hemos reconvenido, pero usted no quiere reconocer, la palabra de Dios es clara, usted no puede ser miembro de la iglesia ni dar un mal testimonio afuera mientras usted esté en su pecado. Eso es otra cosa. Ahí no hay falta de mansedumbre. ¿Y qué dice la Biblia? Ya finalizando en Salmo 37:9. Salmo 37:9. En Salmo 37:9, cuando yo era inconverso, hermano, me habían regalado una Biblia, los Testigos de Jehová. Era una Biblia verde. Y cuando uno es inconverso, uno no lee la Biblia, entonces yo la ponía siempre ahí en la mesa de noche. Y sí, todas las noches veía que era una Biblia verde, pero yo pues no tenía interés. Tal vez pensaba que era un amuleto o algo así. Pero alguna vez me dio por abrir la Biblia, hermano, y abrí la Biblia exactamente en este versículo 37:9. Y dice, porque los malignos serán destruidos, a menos que se arrepientan, ¿no? Si la persona se arrepiente, pues ya no le pasa nada. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Entonces yo dije, no, pues qué bueno, ¿no? Y hay otro pasaje que dice, los mansos heredarán la tierra. Ahí más abajo dice, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Cómo es eso? Porque pareciera que no es cierto. Hay buenos creyentes muy pobres y mueren sin tener ni un centímetro de tierra. Nunca tienen ni siquiera casa. Y aquí la Biblia está diciendo que uno será dueño de la tierra. Pero creo que el significado es figurado, no es literal. Ahí está el problema de las interpretaciones. ¿En qué sentido poseerán la tierra? Bueno, el cristiano, aunque no tenga nada, disfruta de las cosas de este mundo. Está contento con lo que Dios le ha permitido tener. Goza de la vida de Dios aquí. Y esto es algo que no tiene el impío. Eclesiastés 6:1. Eclesiastés 6:1. ¿Qué dice Eclesiastés 6:1? Dice, hay un mal, dice el sabio Salomón, el hombre más sabio que ha habido sobre la tierra. Dice, hay un mal que he visto debajo del cielo, o sea, aquí en la tierra, y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Eso es vanidad y mal doloroso. Nosotros queremos la bendición de Dios y que Él nos permita disfrutar de este mundo. El cristiano entonces está contento con lo que Dios le da y disfruta de la comunión del Espíritu Santo. Y esto fue lo que Pablo quiso decir también en 1 Corintios 6:10.
Primera de Corintios 6:10. Hay una cosa terrible aquí, leamos desde el 9. Primera de Corintios 6:9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta de perogrullo, es decir, obvia. ¿Ustedes no saben que los injustos no heredan el reino de Dios? No se equivoquen, no erren, ni los fornicarios, relaciones sexuales fuera del matrimonio, ni los idólatras, los que aman otras cosas antes que a Dios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, más claramente ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, los que aman el dinero, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No tienen parte con Dios, no tienen parte en el reino de Dios, ni aquí ni en la eternidad. Pero los mansos poseerán la tierra, disfrutarán de este mundo con la ayuda de la gracia de Dios y estarán contentos. Ahora, no es agradable hablar del destino de los malos, pero conocí a algunos jóvenes, algunos se criaron conmigo, que optaron por la iniquidad para hacerse ricos y entraron al imperio de las drogas. Hicieron mucho dinero. ¿Dónde están hoy? Muertos. Perecieron en la mitad de sus días, no poseyeron lo que tanto buscaron. Es mejor ser manso y humilde y gozar aquí de la bendición de Dios mientras Él nos llama y no ser cortados jóvenes por andar en la iniquidad y el delito. Conclusión, hermanos. Recordemos, aquí no se está hablando de que debemos ser sin carácter. Cuando dice que debemos ser mansos, aquí no está hablando de ser sin carácter, ser pasivos, o como dicen coloquialmente, no de ser mensos. Por ahí había ese dicho, ¿no? Es que uno tiene que ser manso, pero no menso. No, la mansedumbre es todo lo que hemos dicho acá. Estamos madurando espiritualmente cada día, como para que nuestro carácter sea más dulce, más manso. Pero eso debería ser una pregunta. ¿Estamos madurando cada día para que seamos más dulces, más mansos, más sometidos a la voluntad de Dios, más sabios en la manera de arreglar nuestros conflictos personales? Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude para esto, ¿no? Si uno es de esos que se le salta el bloque, a Moisés se le saltó el bloque, como dicen popularmente, y mató a otro. Y Dios trató con él más de 40 años para llevarlo a ser el hombre más manso sobre la tierra. Por eso, hermano, en aras de la paz, ¿somos capaces de poner la otra mejilla? Y ya vimos qué es poner la otra mejilla. Significa es mejor evitar, sobre todo cuando es por causas que no valen la pena, ¿no? Hay situaciones que no valen la pena y a veces la gente se enfrenta y hasta se mata. Recuerde, los mansos heredarán la tierra, es decir, gozarán de este mundo y vivirán con menos conflictos. ¿Cómo estamos, hermano, frente a esto como cristianos? Frente a la mansedumbre.
Yo tengo que confesar que más joven pues era complicada la cosa, ¿no? Pero que me falta mucho, hermano, pero ahí voy esperando que Dios me ayude. Y yo espero que sea lo mismo con cada uno del caso suyo, ¿no? Que siga usted madurando, aprendiendo, creciendo, ¿no? Que podamos reírnos de la vida y de los conflictos un poco, que podamos manejar nuestras relaciones sin ser tan quisquillosos como dicen. Habrá situaciones muy difíciles, ¿no? Porque hay gente que es pero supremamente complicada y a veces habrá que acudir a la justicia. Pero mientras podamos evitar mejor, somos mansos para eso. Es un fruto del Espíritu Santo si uno es cristiano. Ya nosotros no entramos en el plan de que nos sacaron la chispa y venga, remanguémonos y camine como arreglamos afuera. No, ya no, hermano. Así sintamos ese deseo. Vamos a orar.